Hola y bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jim y Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes aquí en este día porque vamos a tener una reacción que viene mucho al caso, es de cómo estuvieron los chicos ayer durante el evento de esta final del Mundial de Fútbol. Entonces ya ven que el día de hoy de hecho realicé una lectura de tarot que me llamó mucho la atención. Estuvo extraña, siento yo, aunque si ya pienso en todas las cartas y en general lo que estuve preguntando, como que me queda muy claro que si los chicos pasaron por un mal momento, ahorita ya están como en recuperación. También ya tuvimos a los chicos regresando a Corea, exceptuando por lo que vendría siendo Hobby y Jungkook, que aparentemente se quedaron en Estados Unidos por compromisos. Me imagino que de tipo comercial, alguna cuestión con sus marcas que representan y que van a estar haciendo algún tipo de publicidad y así. Pero bueno, vamos a ver este video, lo vamos a ver juntos porque trata de esos momentos que, lo que les decía, los chicos estuvieron viviendo mientras estuvieron presentes en el final de la Copa del Mundo. Entonces vamos a tener diferentes momentos. Algunos los puse en cámara súper lenta para que pudiéramos observarlo juntas y que ustedes también me den su punto de vista. Este video, por cierto, va dedicado con mucho amor y cariño a nuestra superestrella Pía, porque el día de hoy también nos dio un super gracias. Pía, de verdad, siempre se los digo y a lo mejor ustedes no lo toman en cuenta, o tal vez sí, no lo sé, pero cada cosa que ustedes le otorgan al canal para mí es muy importante, ya sea un comentario, ya sea que se puedan volver miembros del canal, que estén como colaboradores activos, pero cuando llegan los super gracias me hacen en especial muy feliz, porque es una ayuda que ustedes le están dando al canal para que tengamos mejores herramientas, podamos pues sí producir mejor y también pues tener más videos en el canal, que al final de cuentas es para lo que está esta comunidad. Así que Pía, muchísimas gracias, te repito, este video va para ti con muchísimo amor y vamos a ponerle entonces pues ahora sí que play a lo que sería nuestro video. Ustedes también lo van a poder observar, yo voy a ir narrando, pero vamos a comenzar justamente en este momento. Ahí está ya. Primero tenemos a nuestro Jimin, que estuvo sentadito viendo el partido, aunque a momentos pues también se distraía un poquitín con su celular, ¿no? Aquí lo podemos observar, tenía su cervecita en la mano. De hecho, los chicos, la mayoría de ellos tuvieron su cervecita, que me imagino que estaba muy fría, porque vamos a ver más adelante como de repente como que hacían así como, ay, está como muy fría, riquita, y me imagino que la disfrutaron bastante, ¿no? Jimmy ahora sí que, como dicen, con un ojo al gato, otro al garabato, mientras estaba observando todo lo que ocurría en el partido, también tenía su teléfono celular en la mano. Hay que decir que hubo momentos que este partido de verdad así como que nos ponía muy tensas. Pasaba algo, luego no pasaba nada, luego pasaba todo. Y luego tenemos también a Jungkook, que también observando el partido, ya sabemos que Jungkook es mucho más inquieto, necesita estar en movimiento, entonces él en algún momento estuvo de pie y observando también lo que pasaba. Aquí vemos la cervecita, otro que también traía su cervecita. Se ve muy guapo Jungkook aquí observando lo que pasaba en el partido. Fíjense que yo en algún momento, si pensé a los chicos, a lo mejor se fueron rápido, porque no se me ocurrió que se pudieran quedar a ver el partido. Pero bueno, sí lo hicieron así, se quedaron a observar el partido. Y pues aquí tenemos varias de sus reacciones a lo que estaba pasando en ese momento, que como les decía, de repente anularon 2 goles, o sea, eso yo no lo podía creer, pero al final de cuentas España se quedó con el triunfo. Entonces, bueno, aquí podemos ver a los chicos. Este otro momento la verdad me dio ternura, justamente en el medio del campo con Tae y Jimin muy sonriente. Y luego tenemos aquí a Hobby junto con lo que vendría siendo Cookie, pues bailando en el palco en el que estaban. En ese palco había la verdad muchas estrellas, por lo menos vi a Tom Cruise y a David Beckham, que de hecho en algún momento están también platicando con ellos. Aquí podemos observar una vez más a Jungkook, que sí estaba muy entretenido. También sacaba su teléfono, se tomó fotos. De hecho, hoy lo estuvo compartiendo en Instagram. Podemos ver que estuvo al lado, pues sí, de Hobby, que de hecho este par fueron los que se quedaron ahorita en Estados Unidos. Otro momento donde pudimos observar a Jungkook comiendo, que también
se la pasó gran parte del partido haciendo esto. O sea, él, por lo que veo, todos en algún momento estuvieron sentados, luego todos en algún momento estuvieron saludando a otras celebridades mientras estaban en el partido, pero este es el momento en que Jungkook estaba degustando algo y se le ve comer muy sabrosamente. Y él también celebraba las jugadas, como podemos observar. Pero, ¿por qué les estoy poniendo esto? Bueno, para que veamos cómo hubo un cambio en la actitud de los chicos en cuanto a lo que vimos en París, el momento en que llegan a Estados Unidos, se presentan en la Copa del Mundo y luego ya los vemos más relajados. Aquí tenemos otro momento de Jimin, donde también aprovecha para despedirse y me parece que ya iban de salida justamente después del partido. Atrás de él iba Jungkook, ¿no? Que esto también es importante en el escenario porque es bueno también checar diferentes momentos de Jimin. Aquí igual lo tenemos sonriendo al terminar la presentación. Así, sonrisísima de $1,000,000 de nuestro Jimin, aplaudiendo y contento. Volvemos a otra toma más de Jungkook durante el palco mientras observaba el juego. Aquí una vez más podemos ver cómo pues está bastante atento, pero eso sí, y ya lo hemos comentado, Jungkook es muy necesario para él siempre estar en movimiento. De hecho, creo que este video ya lo habíamos visto porque lo vimos con su cervecita o uno muy, muy similar, porque se ve que alguien se estuvo dedicando un buen ratito a tomarle videos. Así que aquí tenemos otro más de Jungkook. Voy a esperar que ustedes también me comenten conforme ustedes también vayan observando estas imágenes. ¿Qué piensan de lo que estamos viendo con los chicos en este momento? Si los notan normales, notan algo diferente, si los ven que estaban contentos. Aquí tenemos también a Nam con su cerveza. De hecho, en algún momento, y aquí está, le da a probar a Hobby, que ya sabemos que Hobby no se le da mucho esto de la tomadera porque aparentemente se pone mal fácilmente. Entonces, bueno, le da un traguito, como que no le gusta nada. Yo sé como Hobby, a mí la cerveza no me gusta, pero nada. O sea, entiendo que a la gente le agrade. A mí me gusta solo en smoothie, la verdad, pero así tomártela, no, gracias. Pero la mayoría de los chicos sí tienen su cerveza. Este otro momento de Jimin, también podemos observar su sonrisa. Cuando estuvo actuando en la cancha, aquí podemos ver muy entregado al momento. Y es que, sí, estamos analizando la actitud de los chicos, cómo los vimos, cómo estaban. Aquí es un momento lógico de muchísima concentración, porque pues imagínense, ¿no? Al nivel en lo que ellos están actuando, pues imagínense tener un error sería realmente grave. Entonces, era importante que en ese momento estuvieran, pues sí, hasta algo serios, muy concentrados, porque están haciendo su trabajo. Volvemos al palco, aquí podemos ver que Yoongi está abrazando a Jimin, enfrente está Nam, al lado está Tae. Hasta acá como que podía medio ver la cabecita de lo que vendría siendo Hobby y está enfrente Tom Cruise y al lado está David Beckham, del cual se sabe que tienen una excelente amistad. Los estaban saludando. Lo difícil de los BTS es que como sabemos que hablan poquito inglés, pues de repente no se sienten tan seguros como para estar wiri guara guara, ¿no? O sea, sí se contienen mucho. Sin embargo, intentaron, aquí lo podemos observar, pues llevarse bien con los demás artistas que también estaban invitados. Aquí podemos ver a nuestro Jimin también con su cervecita. De repente ya voltean, están como que una vez más dando el frente hacia lo que sería la cancha. Ahí no sabemos qué estaba haciendo Tae. Jimin los está observando. Jungkook me imagino que está, ahí está, junto con Hobby, bailando muy entretenidos, porque de repente en los descansos y pausas que hacían en el partido, pues ponían musiquita, ¿no? Entonces, pues ahí los podemos ver que ellos estaban realmente muy entretenidos con él. Ahí vemos a Jin, que también era, obvio, estaban los 7 en ese momento, pues muy divertidos, ¿no? Platicando, sobre todo intentando pues mezclarse. Este otro momento en el escenario y los vamos viendo a todos porque en algún momento decíamos dónde están y podemos verlos a todos brincando, ¿no? El discurso, que me recordó mucho a Paloma porque decía que sinceramente se le figuraba que pues Justin Bieber iba como en una onda muy cristiana y así, y este discurso como que también me hizo recordar así como vamos todos hermanos a lograrlo, no lo sé, en fin, sí lo dejé para que ustedes vieran cómo estuvo la onda porque los chicos también la entraron. Aquí volvemos a tener otro punto de vista del momento en que los chicos estaban en el palco. Aquí una vez más, este otro influencer, este momento no me agradó con locura porque de repente sí sentí como que Jimin se fue demasiado hacia el fondo, de repente hasta como que lo empujan, o sea, Hobby, ¡guau!
súper feliz, ¿no? O sea, sí, problema con Hobby. Podemos ver las caras de asombro de algunos de ellos. Jimmy, como les decía, se va quedando en la parte de atrás. En algún momento ahí como que me lo empujan, de hecho ahí se ve clarito como lo empujan y él así como, momento. Y pues la integración de los demás miembros fue un poco más activa con este chico que la que pudo haber tenido Jimmy. Jimmy todo el tiempo casi se quedó atrás. Hasta que, bueno, aquí era lógico porque el influencer dio una maroma hacia atrás y todo, ¡wow! Un salto mortal hacia atrás, ¡wow! ¡Qué maravilla! Y ahí es cuando dice foto, foto, y bueno, nuestro Jimmy todo el tiempo aquí estuvo un poco relegado, y aquí sí se le podía notar tal vez algo, pues como de cansancio, ya no digamos otra palabra, probablemente estaba cansado, y bueno, aquí justo en este momento se fue a notar más, ¿no? Luego aquí, después de que participaron en el medio tiempo, podíamos verlos a todos. Podemos ver a Tai junto a Jimin. Y sí, al lado está Yoongi, al lado está Jin, arriba está justamente Cookie, luego tenemos a Namjoon. Y misteriosamente aquí no veo a Hobby, probablemente estaba cerca, pero en esta escena específicamente no salió. De todas maneras, pues todos, sobre todo, bueno, Jungi creo que fue el que, como decían, más disfrutó este partido. En el caso, pues sí, también podemos notar que comiendo y todo, pero también Cookie estuvo muy atento. Cuando ya terminó la presentación, los niños se acercan y abrazan a Jimmy. Este momento fue lindo. No lo veíamos así extraordinariamente sonriente, al contrario. Este que fue, pues, un momento que también comparte Jungkook cuando, pues, igual, están él con Tai y con Jimmy, pero Jimmy ni siquiera volteó. Dice, los beneficios de que tu padre trabaje en el midlife porque pudo tomar estos momentos de los chicos. Aquí podemos ver como Tae, sobre todo siento que Tae estuvo muy cerca de Jimmy en esta ocasión, ¿no? De repente como que tuvo sus super momentísimos con él. Y este es uno más aquí, ¿no? Podemos observarlos muy juntitos, platicando, Hobby enfrente, que también algo que me ha llamado mucho la atención de esta gira en particular es que Hobby ha estado también muy, pero muy al lado de Tae. Bueno, por lo menos en los momentos que nos han dejado ver, así ha sido. Así que aquí tenemos otro momento más donde justamente podemos notar y ver que los chicos están realmente, pues, platicando ahí, pues como que Tae y Hobby con sus sonrisotas, podemos ver a Jimmy, sabemos que este era un momento donde me imagino que todos los 7 han de haber estado realmente muy nerviosos, pero aquí podemos verlos sonreír y relajarse un poquito, ¿no? Que eso es bastante positivo, dadas las circunstancias y que pues sí sabemos que era un momento realmente, pues les digo, de esos que te cambian la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí los tenemos una vez más, sus sonrisitas, lo vimos en cámara lenta y luego ya lo vemos en cámara normal. Y esto porque quiero que ustedes lo comparen. Este es un momento de, creo yo, felicidad total de los chicos en un concierto para que nos quede claro las diferencias, ¿no? Y si ustedes notan algo que realmente fuera muy, 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 muy distintivo, pues me lo hagan saber a través de los comentarios. Me va a dar muchísimo gusto leerlos. Aquí podemos ver las fotos oficiales, muy serios todos. Fíjense que Yoongi en la primera foto no tanto, ni en la última estaba sonriendo. Lo cual es raro en Yoongi porque Yoongi sabemos que se contiene mucho. Esta otra fotografía que también decían, pues es que ahí va Tai, saluda a Justin, junta las manos y órale, ¿cómo estás, hermano? Estas fotografías que sacan, pues por un lado Shakira y Laura Pausini, que se encuentran a los chicos, se toman esta foto. Aquí nuestro Jimin como que me lo cacharon así de, ¿qué pasó? Foto, y pues no salió perfecto. Esta foto que también decía, el momento de Jungkook con Justin Bieber y yo. Cada uno está viendo hacia un lado diferente, pero bueno, supongo que lo que importaba es que estaban compartiendo el mismo espacio vital. Otra de las fotografías oficiales de los chicos, muy sonriente Hobby, y pues vemos la carita así de gusto, justamente decíamos de Yoongi, y aquí una vez más los chicos en otra de las fotografías oficiales, muy así, sobre todo Jimin, ¿no? Así como que aquí también muy serio nuestro Jimin, pero bueno, al lado de Jungkook, bueno, ya por lo menos, porque sí, creo que tuvimos poquitas interacciones de ellos juntos en esta ocasión. Las fotos que comparte vía Instagram Cookie, también se estuvo sacando fotografías. Ahí es donde también lo vimos que se estaba, pues ahora sí que aprovechando y disfrutando de lo que era el partido. Con Tom Cruise también se sacaron una fotografía a los chicos, porque ya se andaban como que, órale, buscando, se encontraban en los palcos, ya vimos todo esto. Otra fotografía más donde pues los toman como desprevenidos, esta donde justamente Jimmy se estaba tomando su cervecita y hacía caritas y gestitos así como de, ¡ay, qué fría! Se me figura que ese es su gesto. Aquí, una vez más serios, la carita de Shakira, que espero que les haya contado a los chicos
lo bien que le fue en su concierto en el Zócalo para que se animen el próximo año. Ojalá, ojalá, nunca se sabe. Pero bueno, esa es mi esperanza. Otro momentito, las caritas de Jimin viendo hacia lo que vendría siendo el partido, cuando estaban justamente todos juntos en el palco. Y otra fotografía más, esta salió mucho mejor, con los chicos y Shakira. Y pues creo que esto es básicamente lo que logré juntar para que nosotras pudiéramos analizar en este momento. Todavía tengo por aquí otra situación que quiero que analicemos, pero en un momentito más también lo vamos a hacer. Sobre todo porque les decía, los chicos ya regresaron a Corea. No regresaron todos. Ya les decía que por lo que nos compartió el día de hoy Dispatch, solo regresaron lo que vendría siendo 5 de ellos, 12 nos quedan y pues sabemos que siguen con compromisos en Estados Unidos, pero vamos a revisar el video, lo vamos a poner también en cámara muy lenta para que ustedes puedan apreciar cómo los ven en este momento en que los chicos están regresando. La llegada de los chicos a Corea. La verdad, yo me lo quedé pensando, dije, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, me hubiera regresado, porque ya el cansancio, estamos de acuerdo que era pues, muchísimo. O sea, si a mí me hubieran preguntado, oye, ¿quieres pasarte unos días en Estados Unidos o ya te regresas a tu casa? Yo hubiera dicho, no, ya me regreso a mi casa. O sea, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Ese que sale a toda velocidad y eso que lo tengo lento es Yoongi. Luego vemos a Tae, que me encantó la combinación de sus calcetines, uno rojo, uno negro. Está junto a Jin, atrasitito viene Jimin. Ahí lo vemos saludando. Traía, me parece que sí se alcanza a distinguir aquí. Traía colgando, bueno, primero que nada su traje es Dior, ¿no? Porque no nos debe de extrañar. Muy cómodo, pero el traje es Dior. Y traía un llaverito que parecía un conejito, muy lindo. Eso lo vi apenas hace ratito en Instagram. Aquí podemos ver cómo pues los están así como que saludando. Jimin hace el pulgar arriba, quiere decir todo bien, ya vengo llegando. Me imagino que cansados es lo mínimo. Yo estaba pensando, bueno, obviamente aprovechas el tiempo del avión para dormirte, ¿no? Porque pues, ¿qué más haces? Además era de madrugada, han de haber llegado como por ahí de que las 7, 8 de la mañana, no sé, era realmente temprano. Cuando yo empecé a sintonizar lo que era la transmisión que Dispatch ya estaba esperándolos, eran las 5 de la mañana de allá. Y aquí eran las 2 de la tarde, por eso les digo, pues que habrán podido llegar, no sé, como 7 de la mañana. Pero bueno, aquí ya los vemos, por fin, sanos y salvos. Ahora nos queda esperar cuántos días más van a tardar en regresar Hobby y Jungkook, que como les decía, pues por cuestiones, me imagino, de las marcas que representan, pues ahí andaban. Una vez más volvemos a ver a Tae cariñosamente acercarse a Jimin. Jimin pues se dirige hacia su auto. Ahí vemos, como siempre, muy educado, a pesar de que pudieran estar cansados, agotados o lo que fuera, hace una reverencia. Ahí podemos ver cómo esta toma en específico se concentró en Tae. Y ya más atrás, parece ser que se quedó entretenido en la aduana, llega Namjoon, ¿no? También él pasa igual. Fíjense que aquí hay algo que yo que siempre que los veo cuando están llegando a los aeropuertos me pone nerviosa. Y es el hecho de que, o sea, primero hay una barricada y luego en algún instante se rompe esa barricada y dejan que se acerquen las fans y se me hace peligroso, angustiante. O sea, digo, ¿por qué hacerlos pasar por algo así? De verdad no lo entiendo, pero bueno. El chiste es que ya están nuestros niños de regreso. Ya ustedes me harán, como les decía, sus comentarios prudentemente. Me dirán qué piensan acerca de lo que estuve platicando con ustedes. A momentos, pues como todos somos seres humanos, digo, no puedes estar sonriendo todo el tiempo, ¿no? Eso sería completo y totalmente anormal. Entonces, pues sí podíamos ver a Jimin a momentitos también serios. En el caso, no sé, de Jungkook, bueno, pues ahí lo veíamos como él estaba, pues de repente bailando, tomando su cervecita, comiendo. En ningún momento vimos comer a Jimmy, pero eso no quiere decir que no haya comido, simple y sencillamente que no nos tocó verlo. Por otro lado, su llegada al aeropuerto, bueno, todo relativamente normal, como suele suceder cuando ellos llegan a Corea. Les reciben con cariño, siempre hay mucha gente esperándolos, las imprudencias de los fans, que a veces yo también me pregunto, si yo estuviera ahí, a mí me daría mucha pena, o sea, yo no podría ir corriendo detrás de ellos y gritarles, me haría sentir muy incómoda, pero bueno, esa soy yo. Puedo entender que hay personas que se emocionan de diferente manera.
Pero bueno, esta es la cobertura el día de hoy, lo que quería compartirles para que también ustedes pues me expresen, ¿verdad? Lo que piensan al respecto de todo esto. No puedo despedirme sin, como siempre, agradecerles, pues sí, a nuestros miembros del canal, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Muchas gracias por todo el cariño y la ayuda que me brindan para poder hacer realidad estos videos y seguir con ustedes. Para mí, créanme que es un gran honor poder hacer esto y compartirlo, platicar, que compartamos puntos de vista, lo cual por supuesto me lleva, claro, a nuestros colaboradores activos, porque sin ustedes tampoco nada de esto sería posible. Así que a todos nuestros colaboradores les mando un beso gigante. A todos aquellos que se están uniendo a la familia de Boys We Love, bienvenidos sean. Tuvimos bastantes suscripciones nuevas entre el día de ayer a hoy, así que bienvenidos, por favor siéntanse en confianza de preguntar, de quejarse, de lo que ustedes sientan que es importante que me manifiesten, por favor háganlo. Ya les decía, yo les recordaba, y esto es muy importante seguir haciéndolo, que, bueno, básicamente este canal, esta comunidad está creada para ustedes, por ustedes, entonces para mí es muy, muy importante que ustedes pues participen y se sientan en confianza de comentar cuando crean que es necesario y pues agradecerles que formen parte de la familia Boys We Love. Les recuerdo que a partir de ahora estamos etiquetando productos, generalmente les estoy poniendo cosas que se relacionan con los videos, por ejemplo, si hablamos de Lee Jungkook, pues vamos a poner etiquetas a productos que tengan que ver con BTS. Si hablo del tarot, probablemente les voy a dejar etiquetas a productos que se relacionan con el tarot y así sucesivamente, para que si algo les interese, pues aprovechen la oportunidad de que ahora pueden comprar a través de YouTube. Y también hablando acerca de tiendas, y ya que estoy haciendo un comercial, les invito mucho a que me sigan en mi Instagram de Lovely Moon Candid Sun, porque ahí estoy poniendo también tarot del Jikook. Próximamente voy a tener a la venta, pues sí, playeras, entonces, y otros productitos lindos que también tengo, sobre todo si ustedes están en México, pues de momento creo que sería lo único que podría yo cubrir, pero estén muy atentos porque próximamente voy a hacer el lanzamiento de una línea de playeras muy, muy linda, pensada en Jimin Jungkook, el tarot. Básicamente esta pasión que es mi vida y que comparto con ustedes. Así que ahora sí los dejo. Nos vemos en un ratito más. Yo espero que sí. Porque les quiero traer un video muy muy especial con una nueva sección aquí en el canal. Pero mientras tanto les dejo un beso gigante. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani. Y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.